con Graciela, la idea nuestra es hoy llegar hasta lo que sea el dibujo, cortamos con este tema, sigue Graciela con otro tema, y después vamos a volver a estado parcelario, ¿sí? Porque si no se hace muy monótono, todo el mismo tema, con lo cual hoy podemos ver el tema del dibujo, y después lo miran tranquilos, y las dudas que tengan, las vemos en otro encuentro. Nos va a quedar pendiente ver la presentación online de los estados parcelarios, que esa es la más utilizada hoy, y lo vamos a ver en otro encuentro, ¿sí? Más adelante. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Hoy lo que vamos a ver es, en principio, mucha normativa de ARBA, cómo establece la manera de hacer esos croquis, y después vamos a ir mechando entre la normativa y un ejemplo, ¿sí? Bueno, voy a compartir. Bueno, la primera norma que les estoy mostrando es una disposición de la Dirección Provincial de Catastro Territorial del año 2006, donde establece que los trámites se pueden hacer vía web, ¿sí? Establecer un sistema de información de trámites catastrales mediante la transferencia electrónica de datos, denominado SIC, Sistema de Información Catastral, utilizando el protocolo cifrado de transferencia. Bueno. Dice, la adhesión al sistema será voluntaria, con posterioridad, no me acuerdo el año, pero dejó de ser voluntario y o sea, pasó a ser obligatorio la presentación en vía web de los estados parcelarios, excepto aquellos casos que la dirección disponga de la presentación de documentos en papel, ¿no? En formato papel. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de que hay ciertas tramitaciones de estados parcelarios que todavía deben hacerse en papel, no se pueden hacer vía web? Entonces, todo lo que se va agregando, porque en principio se hacían los baldíos y edificados que tuviesen tal condición, ¿no? En planta urbana, etcétera, etcétera. Estuvieron un tiempo en simultáneo la presentación vía web y en papel. Después pasó a ser solo web, ¿sí? Siempre hay un plazo donde se pueden hacer de las dos maneras, hasta que queda uno solo, ¿sí? Bueno, acá habla de el organismo catastral proveerá en forma gratuita, a través de su página web, el aplicativo, el PGF, que es lo que vimos el otro día, para la confección en el marco SIC de los documentos que integran los trámites incluidos en dicho sistema, y para el uso mencionado de ese aplicativo será necesario disponer de la plataforma SIAP, que era la de la FIP, que también la vimos el otro día, ¿sí? Dice, todas las tramitaciones efectuadas con arreglo a la presente disposición generarán para cada una de ellas documentos de salida en formato digital, que servirán de constancia de presentación o registración según corresponda, ¿sí? El trámite de vía electrónica se iniciará a través de la web, por un canal seguro, mediante el link de la página del catastro, y por el cual se accederá a la mesa de entradas automática, ¿sí? Bueno, esto, digamos, es la que, digamos, dispone el inicio de los trámites en este formato. Con posterioridad, hubo que aprobar cuál va a ser el formato de esa nueva cédula electrónica, ¿sí? Porque nosotros teníamos la cédula de la ley 10.707, el cartón que hoy hacemos para registrar los planos. Ese era el formato que tenía la cédula. Entonces, a través de esta disposición, que también es del 2006, nosotros mandamos el archivo como lo hicimos la clase anterior, y cuando se registra, ARBA nos
digamos, pone a disposición en la web para que bajemos la constancia de la registración. Entonces, este fue el primer formato que hubo de la cédula catastral, donde fíjense que es parecido a lo que vimos en el cartón, ¿sí? La parcela dominial, la parcela catastral, los datos del inmueble, la ubicación de la parcela, la inscripción de dominio, si tiene alguna restricción, los planos antecedentes, ¿sí? Los datos del titular, el informe y todo lo que tiene que ver con la evaluación fiscal, ¿sí? Hoy ya es distinto. Creo que de este pasó a otro formato y de ese otro al que tenemos hoy vigente. No se preocupen porque lo vamos a ir viendo en los próximos encuentros cómo es el que hoy está vigente. En realidad todos tienen la misma información dispuesta de distinta manera o expresada de distinta manera, pero la información siempre es la misma. Así como vemos que esto, que es un archivo en formato digital, en PDF, tiene la información que tiene el cartón de la cédula originaria de la ley 10.707, ¿sí? Bueno, esta misma norma hace un primer pantallazo de qué tiene que tener ese dibujo. Les tengo que decir que el croquis que se hace para presentar el estado parcelario es un mix entre la información que volcamos en la cédula catastral y la información que tenemos que volcar en las planillas de revalúo. Recuerden que en las planillas de revalúo el croquis va en el formulario A901 al dorso, o si tuviésemos algo en construcción o demolición recuperable, al dorso del 915 también se hace el croquis, pero en realidad el que siempre tenemos que hacer es el croquis que va en el A901, ¿sí? Entonces, tiene que ser en un solo croquis las dos informaciones. Por un lado, recuerden cuál es la información que lleva la cédula. La cédula, el croquis de la cédula, tiene que hacerse y coincidir con lo que determinamos en la parcela catastral, o sea, la que surge del relevamiento, ¿sí? Entonces, no sé si lo tienen presente ustedes, pero se hacía la unidad rodeada de calle, los nombres de calle, las dimensiones de la parcela que surgen de esa parcela catastral, las distancias a esquina, según título y según mensura, los linderos, el norte, pensando, los anchos de calle, ¿sí? Y, por supuesto, la silueta de la construcción. Lo que pasa es que en la silueta de la construcción, en la cédula en papel, no llevaba ni dimensiones, ni solamente se marcaba en rayadito. Si tiene más plantas tampoco se dibujaban, ¿sí? Entonces, eso sería lo que llevaba la cédula. Por otro lado, el croquis del A901, que teníamos de importante para eso, que discriminamos en la construcción, además de estar acotada en todos sus costados, discriminamos cuáles son las datas, ¿sí? O sea, vamos a armar el croquis y vamos a decir que corresponde a 903.1, 2, 3, o 905, 904, lo que sea, ¿sí? Incluso si hay planta alta también hay que marcarlo y hay que dibujarlo. Entonces, vamos a ver que el croquis, que es un único croquis que va en formato digital, tiene la información de la cédula y de la 901. En esta misma norma hace, como les dije, un primer intento así de indicar qué debe cumplir ese dibujo. Entonces dice, deberá tener todos los elementos gráficos geométricos que permitan una correcta ubicación geográfica del inmueble en relación con sus linderos, calles y accidentes geográficos. Bueno, eso podríamos decir que ya estaba contenido en la información que volcábamos en la cédula, ¿sí? O sea, ubicación dentro del macizo, indicando cuáles son los linderos y cuáles son las calles. Deberá estar claramente dibujada la representación de la dirección del norte geográfico.
Voy a ampliar un poquito, ahí se ve mejor, ¿no? Eso te iba a decir, gracias, sí. Me fui a buscar los lentes. Bien. Disculpen, avísenme ustedes, si pasa algo así, porque por ahí no me doy cuenta y... Bien, deberá, bueno, ya dije el norte, ¿no? Bueno, obvio, bueno, creo que siempre tenemos que indicar el norte. Las medidas y superficie de la parcela según mensura. Esa es la parcela catastral que determinamos al momento de constituir el estado parcelario. Las distancias de esquinas o calles según mensura. Los anchos de rutas, calles o pasajes según mensura. La designación catastral de las parcelas linderas a la mensurada, encerradas con un círculo. La designación catastral de la parcela mensurada, encerrada en un círculo, claro, o sea, cada parcela identificada, el círculo indica que es nomenclatura catastral, ¿sí? Es el número de nomenclatura catastral. ¿Qué más les parece que tendría que tener? Si estamos hablando del nombre de la parcela, nos falta el macizo. También tiene que tener dentro del macizo la designación, si es chacra, manzana, lo que sea, ¿sí? De la unidad rodeada de calle. La designación catastral del macizo, bueno, era el que seguía. Representación gráfica de restricciones y afectaciones. Representación gráfica de invasión por o al lindero, al dominio público, etc. Representación gráfica del macizo rodeado por vías de comunicación y con las medidas perimetrales según catastro. ¿Esto qué es? Todo lo que, o sea, las medidas según mensura donde se ubica, en la cuadra donde se ubica la parcela que estamos midiendo, y las restantes podemos indicar, o sea, la perimetral del macizo podemos indicar según catastro, ¿sí? Se indicará el nombre actual de la calle. Bueno, eso es importante. En el croquis que estamos haciendo, consignar el nombre actual, porque por ahí las planchetas tienen un nombre anterior o histórico, que no es más el nombre de la calle actual, ¿sí? Hay lugares donde los nombres de las calles los cambian todos los años. O sea, en Montehermoso, cada vez que uno va a medir, el nombre de la calle ya es otro, o sea, lo cambian. Entonces, es importante porque Catastro toma ese dato para, por lo menos, tener información de que hoy esa calle que consta en los registros gráficos con un nombre, tiene otro nombre en el lugar. El plano deberá consignar los muros, cercos, marcas, mojones y accidentes naturales que señalen los límites del terreno. Se deberá utilizar la misma escala para la parcela, el macizo y las accesiones. Bueno, esto ya es una diferencia importante que tenemos, porque recuerden que en el croquis, tanto de la cédula como de la 901 en papel, dibujábamos solo en escala, y ni siquiera tenía que ser una escala conocida, sino que mantenga las proporciones de la parcela solamente. El macizo iba fuera de escala, ¿sí? Bueno, acá se dibuja todo en escala, ¿sí? Todo en 1 a 1 sería, en AutoCAD, ¿sí? Los edificios se dibujarán conforme las siguientes especificaciones. Con las distancias acotadas desde el edificio al frente y al costado de la parcela y entre las diversas partes del mismo. Bueno, eso es importante, que, digamos, podamos ubicar dentro de la parcela, si hay varios cuerpos de edificación, vincular ese cuerpo a los límites de la parcela, ¿sí? Las medidas de los edificios se anotarán preferentemente dentro de los dibujos que los representan. La escritura de las medidas debe hacerse en dirección paralela a las líneas respectivas. Por ahí son cosas muy obvias, ¿sí? Si yo estoy indicando una medida de un lado de una edificación que está horizontal, no se me va a ocurrir indicar esa medida vertical, ¿sí? O sea, por ahí son cosas muy obvias, ¿no? Para edificios de varias plantas, estas se graficarán, en distintas capas o layers, ubicando una planta por cada capa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas capas y todo. Las superficies cubiertas, semicubiertas y piletas que compongan cada formulario se representarán con un número de polígono, su superficie y el número de formulario. ¿Se acuerdan que el otro día yo les mostré por arriba? Ahora lo vamos a ver bien.
se determinan polígonos de superficie, y hay que asociarlo a qué revalúo corresponde. Entonces ya fíjense que estamos mezclando la información de la cédula con la información de la 901. No se destacarán con rayado las superficies cubiertas, que era lo que hacíamos en la cédula papel. Se destacarán las superficies semicubiertas con una línea cruzada, igual que en pH. Bien. Este, digamos, es lo que primero salió, que, bueno, de alguna manera establece esa mezcla que se hace entre los dos documentos originarios, ¿sí? Esperen que esto no me permite. Esta es una disposición posterior, no me acuerdo, sí, del 2007, donde ya habla más específicamente de qué tiene que tener el dibujo. El dibujo no podemos salirnos de lo que dice ARBA que tenemos que hacer. Hay que dibujarlo en determinado layer, con determinada tipografía. Hay que, si es una anotación, hay que ponerla en el layer notas. Si es de la mensura, en el layer de mensura. O sea, no podemos tener nuestro estilo para dibujar una cédula, ¿sí? Para hacer el dibujo. ¿Por qué? Porque viene rechazado, ¿sí? O sea, si no coincide con lo que establece ARBA, sí. A ver, Víctor quiere decir algo. La plantilla de ese dibujo, Sí, capaz que sí. estoy contando una... No, ahora la vamos a ver, sí. ¿Te la envía? ¿Quién? Sí. ¿De dónde la sacás? Ahora se baja de ARBA, Claro, una la bajás vez. directamente, pero antes te la mandaban con el antecedente. Antes tenías que pedirle el antecedente y te la mandaban con el antecedente. Teóricamente, ahora se las voy a mostrar. Teóricamente esa plantilla está georreferenciada, entre comillas. Ah, en esa plantilla que se ve en CartoArba, que dice DXF, ¿esa es? Esa Ah, la es. conozco. Ahí tenés que dibujar la cédula. Ahí tenés que superponer el croquis de la parcela catastral. Bueno, entonces, fíjense, componente de la plantilla desarrollada. Nosotros tenemos que, vamos a tener que, si hay una edificación, vamos a tener que dibujar ese polígono de la edificación en un layer, y si es en planta baja, le vamos a poner accesiones 0. Si es en planta alta, accesiones 1. Si es en segundo piso, accesiones 2. Si fuera subsuelo, accesiones -1, ¿sí? Entonces, polígono lo dibujamos en el layer accesiones. Todo lo que tiene que ver con la referencia de texto de ese polígono, lo voy a tener que volcar en notas accesiones 0 o 1, según el layer que esté aclarando. Por ejemplo, voy a tener una silueta de una construcción en planta baja. La referencia que voy a poner de ese polígono, voy a poner polígono 1, formulario 903.1, superficie 40 metros cuadrados. Si es de planta baja, voy a tener que poner en accesiones 0 el polígono y en notas accesiones 0 ese texto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la mensura, que lo podríamos asociar al dibujo que hacíamos en la cédula papel, las distancias de esquina, la parcela catastral, los nombres de las calles, los macizos linderos, las designaciones de los macizos linderos, las parcelas linderas, el norte, digamos, todo lo que sería el dibujo, el croquis que hacíamos antes en la cédula, va en el layer mensura, ¿sí? Todo lo que agreguemos de texto que tenga que ver con la mensura, por ejemplo, si quiero indicar que la línea municipal está sin materializar, lo tengo que poner en notas mensura, no lo puedo poner en mensura, ¿sí? Bueno,
Otro layer que existe y que los que tenemos que usar, una instalación complementaria. La instalación complementaria podría ser que se dibuje, porque hay instalaciones complementarias que no se dibujan, como podría ser un baño, una instalación complementaria que se dibuje, que podría ser una pileta, va a ir en el layer instalación complementaria, ¿sí? Y cuando son bloques, por ejemplo, radiadores o aire acondicionado, la misma plantilla tiene un dibujito que se inserta en el lugar donde esté, en el polígono, ¿no? No en el lugar exacto, porque está a distintas escalas. ¿Sí? Bien, entonces, por un lado, layers se respeta a rajatabla, y también que no quede, por ejemplo, para los que usan el CAD para dibujar, por ahí cuando armamos el croquis nos queda un dangle, digo yo, un pedacito de línea que no está ahí colgada, que no es para nada, o sea, que queda de un borrador, de una extensión que hicimos y cortamos, o lo que sea. Cuando aparece eso, cuando lo van a registrar, nos devuelven el estado parcelario diciendo hay líneas que no corresponden, o algo así es la observación. O sea, como que nos viene rebotado porque está eso que es basura, ¿no? Que es dibujo que queda digamos, fuera de... Espérenme un segundito. Aprovechando este tiempo, una cuestión que quería avisarles, que además, dentro del layer de las accesiones, también se acota, ¿sí? En el mismo layer, no sé si las acotaciones, que por ahí las tratabas después, no es que van, digamos, en texto aparte, sino que deben ser acotadas, ¿no? Aprovechaba este espacio que te había sido para hacer... Con una de mis mascotas. ¡Apa! Que se me subió a la mesada y me estaba comiendo la cena. Bueno, tema complejo. Era una emergencia. Bueno, entonces, dibujo de los layers. Lo que decía recién Graciela, también los estilos de cota, ¿sí? Los estilos de cota. Tenemos para elegir dentro de la plantilla el estilo mensura chica, mensura medio, mensura grande. Podemos ir jugando con eso, por ejemplo, yo a lo que sería la dimensión de la parcela catastral, elegiría un tipo de texto mensura medio o grande, y lo que sería la dimensión de la construcción en un tamaño más chico, ¿sí? Que es lo que sería la parcela catastral. Y cada una de ellas en su correspondiente layer. Como dijo Graciela recién, si estamos acotando una dimensión de una construcción en planta baja, vamos a utilizar mensura chico en accesiones 0, ¿sí? Bien. Tipos de línea. Bueno, center y dash. Para el punto raya sería el... No es punto raya. Center no es punto raya. Dash es línea de trazos. Y center, la verdad que... ¿Center no es el eje? ¿Cómo? Creo que center es raya punto. Center es el eje. ¿Es raya largo, punto? corto, largo, corto. Ah, perfecto. Bien. Pensé que... La línea de alambrado. ¿Alguien tiene una línea de alambrado? No hay. En la Sí, resolución nueva sí hay, en la 56 sí. No, bueno. Que viene con las crucecitas. Eso. Pero en la plantilla hay que 6 crearla, hay que tomarse el tiempo y crearla. Y una pregunta más. ¿Viste sí. que vos estás grabando? Sí.
¿vos vas a pasar un link después de la grabación o algo? Sí. Porque yo, viste que me olvido. Y Tenemos si todas quisiera grabadas. repasar esto, ¿eh? Tenemos todas grabadas. Los que pidieron la grabación de las anteriores se las mandamos. ¿Sí? Ah, bueno. No las compartimos porque, digamos, no tenemos un aula virtual para esto. Por ahí tendríamos que abrir una, no sé si se podrá, Angie, ¿vos qué decís? Sí, Y poner aquí todos los la links. pedimos y dejamos colgados las grabaciones. Sí. Sí, me parece que es mejor, sí, más Lo con el vamos a carácter que va tener tomando vida. el curso. Sí. Sí, para que ustedes... Sí, porque Bien. recién cuando me preguntaron me di cuenta que no me acordaba mucho. Del anterior. Entonces, Sí, porque si no, o sea, uno lo puede escuchar, está todo bien, pero después, y más cuando haces muchas cosas, o sea, te van, bueno, a mí cada vez más se me van las cosas a la cabeza, pero bueno. Bueno, entonces, distintas líneas, ¿sí? Raya punto, o sea, para eje, y esta dash es la de trazos, ¿sí? Nunca usé una línea dash para proyección en niveles superiores, no, pero bueno. Bloques. A ver, Graciela, ¿vos usaste dash? No, estaba pensando en eso, me quedé pensando que si es la de trazos, nada, lo representé con un plano de obra con una superficie semicubierta, pero por eso no tiene nada que ver con la forma de estilo nuestro de Porque acá, dibujo. No, claro, acá las semicubiertas van cruzados, ¿sí? Se cruzan sí. con dos Excepto que sea se me ocurre una unidad funcional con un muro previsto. claro, Ahí sí, ahí tenés claro. razón. Bueno, pero no, Ahí sí. no se Seguiría hace, en papel. no se Iría en hace, papel. claro. Seguiría en papel. No. Bueno, tal vez está, digamos, en el espíritu de la norma está Sí, que en para algún eso. momento se traslade. Se No, me acá ocurre. dice para proyecciones de niveles superiores. Claro. Por eso habría que ver bien si la dash de la que estamos hablando es esa. Tendremos que entrar después en Ahora el lo vemos AutoCAD en la y plantilla verificarlo. Sí. Bien, Sí, bloques. sí. Les dije, Claro. tenemos que indicar designación de la parcela con un circulito que indica que es la designación de nomenclatura. Entonces, hay un bloque para que insertamos el círculo y nos permite poner el número adentro de la parcela que estamos constituyendo el estado parcelario y de las parcelas linderas, ¿sí? El norte también es un bloque que se inserta. Hay dos estilos de norte, capaz que ahora hay más, no sé, porque esto fue de la primera normativa que salió. O sea, no podemos poner un norte que diseñamos nosotros, o que en realidad ¿Vos todos sabés cuando que yo lo mando con un norte que hice yo y nunca me lo rechazaron? y Sí, lo ponés yo como un también. bloque, lo ponés como un bloque, Sí, mira, o sea, creaste un bloque. claro, hice el bloque del norte, pero por desconocer esto, no porque... Sí. No, capaz que no es... Y por al ahí ahora no principio, lo... Capaz que al principio estaban más al principio estrictos eran por muy ahí con eso. exigentes y no te Claro. dejaban salir de lo que... Es más, nosotros en la oficina no usamos más la plantilla tampoco. O sea, no lo mandamos Claro. prereferenciado, lo mandamos limpito, Claro. porque no te lo Es que exigen viste más que... tampoco. Sí, No, no sirve. tampoco. Bueno, Cual. biblioteca de bloques de instalaciones complementarias. Bueno, esto hay dibujitos para poner, por ejemplo, si hay calefacción por radiadores, si hay aire acondicionado, si hay, no sé, Graciela, ¿te acordás de algún otro? ¿Qué otro dibujito puede haber para tratar? Porque sé que, por ejemplo, las piletas se Creo que para dibujan. montacargas, Sí, montacargas. Sí. esas cosas también, son un montón de bloques. Ascensores también. Ascensor. Cámara frigorífica. Cámara, te están tirando letras, me parece. Horno incinerador me parece que también anda por ahí. Sí. O sea, todas Sí. algunas de las Sí. instalaciones complementarias que aparecen en los distintos formularios están, otras no se dibujan. La chimenea, por ejemplo, no se dibuja, me parece, ¿o sí?
No, No, parece No. que no. No, por no. ejemplo. Después, agua caliente central, me parece que tampoco. No lo tengo tan claro yo. No tengo. No, Losa radiante, no creo. ¿Qué sé yo? no sé, losa radiante, no Alguna sé, losa radiante, no sé. porque es Porque en realidad es parecido a como toda la radiadores. superficie. Sí, ahora vamos a mirar la plantilla y Ahí las vemos. bien. Dice, como condición general para la confección del plano, deberá ubicarse identificando claramente varios grupos de layers o capas de datos, ¿sí? En mensura, ¿qué vamos a poner? Lo que yo les decía hoy que corresponde a lo que poníamos en la cédula en papel. Dice, dibujar la mensura de la parcela del antecedente con todos sus elementos y sus cotas, excepto las accesiones y las cotas de las accesiones, con un color asignado a este layer, dentro de este layer consignar nomenclatura completa, macizo, todo en escala 1 a 1, ¿no? La nomenclatura completa a partir de chakra, ¿no? De la unidad rodeada de calle, sin circunscripción y sin sección, ¿sí? Medidas perimetrales del macizo según catastro, anchos de calle, nombres actualizados de las calles, parcela con sus medidas según mensura, superficie y distancias a esquina, norte, medianera, los muros, ¿sí? Con sus espesores y linderos. Ahora, ya les muestro una para que no se haga tan pesado la lectura. Acá tengo, esta es la plantilla, Víctor. Esta es la plantilla que hoy la bajamos de la página de ARBA, ¿sí? Este estado parcelario corresponde a la parcela 32B. Entonces, así es como tenemos la plantilla y le vamos a ir agregando la información que generamos a partir de la medición que determinamos, digamos, que volvemos de medir, resolvemos la parcela catastral, armamos el croquis en papel, siempre, no se pongan a tirar líneas y a tratar de resolverlo en la máquina porque no sirve, ¿sí? Entonces resolvemos cuál es nuestra parcela catastral y una vez que la resolvemos, volcamos esa información al dibujo. Voy a aprender el layer mensura, fíjense. Ahí tenemos. Si yo apago, esta era parcelas, no me apagan. Apago ¿Todo la eso sería lo que plantilla. vos dibujaste, Cecilia? Exactamente, esto. Pero, ¿sí? Esa unidad rodeada de calles, es una unidad complicada, es una chacra, si no me equivoco. Sí, es una fracción de chacra. Sí. Bueno, entonces, esta sería la unidad rodeada de calles, ¿sí? Entonces, consignamos, dibujamos la parcela, ¿sí? Que debería estar cortada acá. Ah, pero debe estar doble, a ver. Sí, ahí está. La parcela, fíjense. ¿Está? Todo está en layer mensura. Parcela, distancia esquina, designación de la parcela, designación de la chacra, nombre de las chacras, macizos linderos con su correspondiente designación, ¿sí? Los nombres de calle, todo para que quede completo, ¿sí? Este costado se le indica según catastro, ¿sí? Según catastro y según mensura, como es esquina, se pone según catastro y no según mensura, ¿sí? Cuando es esquina, igual, porque tengamos que consignar según catastro, no se les ocurra no medirla, ¿sí? Cuando está ubicada en esquina, no nos piden la dimensión según mensura, ¿sí? A las otras esquinas, ¿sí? Por más que no la pidan, hay que relevarla igual, ¿sí? Anchos de calle y, bueno, no veo nada más, ¿sí? Superficie de la parcela, sí. Te iba a decir, perdón, te iba a decir que si es esto, más allá de que podría caber la posibilidad de hacerlo como según catastro, si la medición nuestra, digamos, identifica un valor
real, si hemos hecho la mensura, podemos poner también la dimensión según mensura, a mi criterio. Sí, por supuesto. Ah, bien. Sí, sí, sí. Está bien. Dimensiones de la parcela, ven que esta dimensión es una cota en AutoCAD, ¿ven? Sí. El límite de la parcela es este. Acá tenemos la línea dash dot. Esta no es la que Claro. decían ellos, es otra. No, dash dot. Y dot sola es la de puntitos. Que Dot por ahí sola, se usa por para eso. Y vincular los dash, edificios. y la que dicen center, a ver si está acá. Center. Ahí está. Esa. Ah, es No línea, es, claro. ¿sabés para qué se usa esta? Para discriminar el límite de circunscripción o de sección. Ah, eso te iba a decir, Esa, sí. sí, De Exacto. sección, me parece. sí, La esa es. circunscripción son los puntitos. Sí. Si nos toca, por ejemplo, lo voy a aclarar porque por ahí nosotras lo Sí. entendemos. Si nos toca, por ejemplo, que esta calle es límite de sección, o sea, de este lado es 2A y de este lado es 2B. Estamos hablando de la nomenclatura, ¿no? Circunscripción 2, sección A, o circunscripción 2, sección B. Tenemos que indicar el cambio ese en la cédula, ¿sí? Hay que indicarlo poniendo de que para este lado, este macizo que yo estoy nombrando acá, corresponde a la 2B y no a la 2A, que es donde está la mensura, ¿sí? ¿Se entendió? Y la identificación iría en el centro de la calle. Sí, o sea, se O sea, dibuja la línea o sea, en sí, la calle y se en la pone calle. circunscripción 2 de un lado, 2A, 2B. También podría ser un cambio de circunscripción. La línea son distintas. Yo cada vez que lo tengo que dibujar, lo miro en la cartografía de ARBA a ver cómo está indicado para ver el estilo de línea, porque son distintas. Una es con Son punto y círculos, raya, puntos solos, me parece que es la puntitos, circunscripción, puntos puntitos, llenos. sí, puntitos, exacto. Son, Ujú. bien, bueno. Entonces, veíamos recién todo lo que tiene que ver, lo que va en el layer mensura. Si tuviésemos que indicar, a ver si tengo algo en notas mensuras acá. No apareció nada, ¿no? A ver. No. Si tuviésemos que indicar, no sé, un alambrado mal emplazado, una invasión de una edificación, una línea municipal que no se corresponda con lo que tendría que ser según título y está o para adentro o para afuera, bueno, todo eso yo lo volcaría en el layer notas mensura, ¿sí? Notas mensura. Entonces, todo lo que tenga que ver con la información de la cédula y que no es de la mensura en sí, sino que complementa, lo pondría en notas mensura. Bien. Ahora, voy a aprender accesiones 0. O sea, Antes que te sí, pases de la mensura, Ceci, sí. la normativa no dice nada, y acá sí me distraje porque no presté atención cuando la estabas leyendo, si la parcela tuviera un ángulo, digamos, interno, no manifiesta la aclaración de ese ángulo. Si nosotros dentro de la medición descubrimos, supongamos que la parcela, digamos, en la descripción de título, no, en esa descripción no existiera un ángulo y si lo encontrásemos en la mensura, ¿debemos describir ese ángulo? Esto No, a mí no es obligatorio. Yo lo no es pondría. sobre... Sí. Sí, Yo lo pondría y está. lo ponéis como una cota en el layer mensuras. Bien, Cota mensura. bien. ¿Sí? O sea, Porque a veces hay ángulos que los podemos captar, pero que no están significativamente, digamos, si en las dimensiones lineales no se denotan los ángulos, ¿sí? Claro. El tema es que para esos casos no hace falta aclararlo, ¿no? Ujú. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo si hay una línea quebrada, decís? ¿Ese 1080 en vez de ser recto fuera quebrado? A ver. Espera que no sé quién me apareció. ¿Qué es esto?
El casamiento de Harry y Meghan. El diario. Ay, perdón, no sé cómo sacarlo. A ver, Minimizalo. no me deja, ves que no. Acá donde dice ver las notificaciones, pinta esa flechita. Ahí va, está. ahí está. Ahí escondela. Oh, perdón, qué inútil. Pero en Ahí estas se escondieron. situaciones uno se vuelve 10 veces más inútil de lo que es normalmente. Es así. Bueno, ¿qué preguntabas, Víctor? Perdóname. Si ese 1080 fuese una línea quebrada, eso es lo que ella dice, o tuviera un ángulo ahí, por ejemplo. Podría Supon- ser que, claro, que tenga inclinación y que vos tengas que manifestar eso. O sea, vos estás generando la parcela catastral que está, en vez de, supone que la parcela dominial tiene ángulo recto, pero vas a medir y está inclinada. Y bueno, es importante poner eso. ¿Sí? Es Que acotar el importante. ángulo, nada más. Claro, claro. Ah, Sí. no habla de los ángulos específicamente la normativa, eso voy. Yo difícilmente haya encontrado alguna vez un ángulo, ni siquiera, por ejemplo, tal vez esto en mensura, si lo subiese en algún punto, podríamos haber puesto algún ángulo que por allí no estuviera reflejado en la medición, ¿no? En las medidas lineales, a eso me refiero. Hay ángulos que, digamos, son diferentes de 90 grados, pero que no, el efecto no lo están produciendo sobre las medidas lineales, porque entran dentro de la misma alineación. No sé si me entienden bien lo que les quiero decir. Aquí no habla de los ángulos en general, la normativa, Sí, o sea, pero ante un ángulo importante... no exigen ponerlo, eso, Ujú. no se Me interesa exige la superficie usarlo. nomás. ¿Cómo? ¿Cómo? Me interesa la superficie nomás. Ah, Sí, sabés que interesa la superficie edificada, que da valor fiscal, sí, lamentablemente sí. Pero bueno, de alguna manera, a través de la registración de esta tarea, nosotros denunciamos o ponemos en evidencia algo que puede estar pasando con esa parcela, ¿sí? Si bien no tiene efectos, digamos, no incide, no modifica el título, pero estamos diciendo, bueno, fíjate, lo que era 1180 de título, no sé, tiene 1160, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo publicitamos, ¿sí? un dato adicional que ¿Sí? para nosotros tal vez es obvio, pero que las dimensiones acotadas van por afuera del polígono de mensura. Sí. Sí, porque Las son las dimensiones dimensiones de la lineales. parcela, son de la Sí, parcela, sí, sí. ¿sí? Pero hay En las veces hay cédulas, duda, viste que hay croquis que sí, en se en meten. las cédulas de papel también, o sea, Claro. cuando Sí, sí, sí. hicimos la cédula en papel, van por afuera, ¿sí? Las Ujú. dimensiones que resultan, ¿sí? Bien. Y ahí no se Eh, remarca ningún polígono. bueno, espera. Esto es la parcela catastral, ¿sí? La parcela catastral, si la presentáramos así, si la juntamos así al archivo alfanumérico que generamos el otro día, es una parcela baldía, no tiene ninguna construcción. Ahora quiero ir nuevamente a la normativa a ver qué dice con referencia a las accesiones. ¿Sí? Layer mensura, notas mensura. En notas mensura, los ejemplos que podríamos indicar en ese layer sería muro mal emplazado, alambrado mal emplazado, invadido por el lindero, patio, edificio sin valor, etc. O sea, todo lo que querramos agregar que tiene que ver con la mensura, pero que no va en el layer mensura. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que se debe consignar en el layer mensura. Ya que voy a ampliar un poquito. ¿Lo ven, chicos? No estoy, ¿lo están viendo? Sí. Sí, sí. Perdón, no los veía yo a ustedes. Ah. Bueno,
Después dice, layers accesiones. En los layers accesiones dijimos que iban los polígonos. Los polígonos y lo que sería las cotas, ¿no? Entonces dice, únicamente las accesiones edificios, diferenciando polígonos de superficie cubierta y semicubierta, piletas de natación, pavimentos con sus cotas y áreas, con un color diferente al utilizarlo para el layer de la mensura. O sea, todo lo que es los polígonos de las accesiones tienen que estar en un color distinto. Nosotros vimos recién que todo lo que era layer mensura iba en un layer color blanco. Las accesiones podemos generar, si esa accesión es 0, la mayoría ponemos color rojo, si esa accesión es 1, ponemos color verde, accesiones 2, amarillo, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, para planta blanca, para planta baja, accesiones 0 para el primer piso, accesiones 1 y así sucesivamente. El caso de subsuelo, accesiones -1, ¿sí? Si hubiera la silueta de los edificios, bueno, si hubiera edificios sin valor, también lo tenemos que dibujar, y en notas, accesiones, indicar edificio sin valor, ¿sí? Notas, accesiones. Notas, accesiones es la referencia que ponemos de esa silueta que dibujamos. Va a ser el identificador del polígono, el formulario al que pertenece y la superficie del polígono. Si fuera pileta, pavimento, o sea, de las instalaciones complementarias que se dibujan, también se indica que si es pileta, pavimento, etcétera, etcétera. Bien. Instalaciones complementarias son el layer de instalación complementaria. Si tengo un baño en planta baja, lo voy a indicar en, bueno, los baños no se dibujan, justo dije un ejemplo que no era. Si tengo radiadores en planta baja y en planta alta, lo voy a insertar el bloque y voy a poner en instalaciones complementarias 0 lo que está en planta baja, y cuando dibuje el polígono en planta alta lo voy a poner en instalaciones complementarias 1. O sea, cada layer tiene que estar vinculado con la planta y con lo que está describiendo, ¿sí? Si estoy describiendo una accesión, va a ser accesión y en la planta donde esté. Si estoy describiendo el texto de esa accesión, lo voy a tener que poner en notas accesiones indicando la planta. Y así sucesivamente, ¿sí? Mantienen lo que estoy escribiendo con la planta, ¿sí? Bueno, vamos a ver en el dibujo, vuelvo, cómo, lo voy a poner más cerca, voy a aprender accesiones. Ahí está. Fíjense, tengo un polígono que es de semicubierta, tengo otro polígono de semicubierta, y este otro, a ver si lo puedo seleccionar por acá, otro polígono más. ¿Qué me está indicando cada uno de estos polígonos? La diferencia entre este y este, ¿qué puede ser? Entre la data, muy bien, entonces voy a tener... la calidad de construcción. Muy bien, qué afilado está. Y el destino. El destino. Ah, Bien, faltaba. entonces, No los quería hasta decir ahí, todos. fíjense, tengo la dimensión en accesiones 0, ¿sí? El polígono en accesiones 0. ¿Qué me falta? La descripción. O sea, tengo que ir a notas accesiones 0. Prendo notas accesiones 0. Y tengo el detalle de o sea, la identificación de cada polígono. El polígono 1 corresponde al 903.1,
y tiene 52 metros cuadrados. El polígono 2 corresponde a otro formulario distinto del 903.1, si no, si hubiese sido todo el 903.1, lo hubiese dibujado entero dentro de un solo polígono, ¿sí? Y el área, la superficie. Y después tengo estos dos, que son dos semicubiertos, que corresponde uno a un formulario, 903, 3, y este 903.4. No, estaba viendo que, no me acuerdo si este estaba, sí, las dimensiones de los muros también está en mensura, ¿sí? No había visto que teníamos los anchos de muro también. Bueno, ¿se entendió? Perfecto. Bien, vamos a la norma de nuevo, que tengo otra más, que es una circular del 2010, posterior a la anterior, la otra del 2007, donde hacen algunas aclaraciones, ¿sí? Dice, bien, aclaración, dice, toda representación gráfica debe ser en escala 1:1. Los layers. Mensura, solo uno, no puede haber más de un layer mensura, ¿sí? Notas mensura, también tiene que haber uno solo. Accesiones, va a ser uno por planta que se grafique, ¿sí? Notas accesiones, va a ir acorde a la cantidad de plantas que grafiquemos, ¿sí? Vamos a tener notas accesiones por cada layer de accesión 0, 1, la que tengamos, ¿sí? Instalaciones complementarias, solo uno por planta que se grafique o corresponda, ¿sí? Igual. Notas e instalaciones complementarias, también, vieron que la otra norma no decía que había notas de instalaciones complementarias, creo, si no me perdí. O sea, eso es, por ejemplo, para escribir, si dibujamos una pileta, la vamos a dibujar en instalaciones complementarias 0, si está en planta baja, ¿no? Y notas complementarias, va a ser también notas de instalaciones complementarias en 0, ¿sí? Podríamos tener un dibujo de una instalación complementaria en otra planta y tendríamos que crear un layer, ¿sí? Los layers los creamos nosotros, o sea, los vamos agregando y los sacamos. Por ahí la plantilla trae más, ¿sí? Sí, otra cosa, perdón, sí, que te quería aclarar, es sí. que los colores de los layers, vos dijiste los más usados son, pero no quiere decir que esto no hay ninguna norma al respecto, los elegimos también, ¿sí? Los colores. Sí, sí. Corresponde layer 0 para planta baja, layer 1 y subsiguientes para plantas primer piso y subsiguientes, -1 para subsuelo. Bueno. Mensura, solo aplicable a los casos de estado parcelario y verificación de subsistencia. Contendrá todos los elementos de la parcela relacionados a la mensura. Nomenclatura catastral completa a partir de la designación de chacras y correspondiente. Macizo en escala 1:1. ¿Sí? O sea, va todo en escala. Dibujo completo rodeado por las vías de comunicación con las medidas correspondientes. Macizos linderos, su representación gráfica y las proyecciones de las calles laterales de los mismos. ¿Sí? O sea, es importante consignar si la calle tiene continuidad y si está abierta también, ¿sí? Porque a lo mejor está cerrada, entonces también lo tenemos que indicar. ¿Sí? Medidas perimetrales del macizo, según catastro, según plano, según título o según mensura. Paralelas al lado, internas, bueno, lo que les decía hoy, la descripción paralelo a lo que estamos describiendo, ¿sí? Eso es una norma de dibujo básica, ¿sí? En cada quiebre y respetando las normas de la concepción de plano de geodesia, ¿sí? Ante la inexistencia de alguna de las medidas indicadas en el párrafo anterior, por tratarse de inmuebles linderos o zonas rurales, o que por su forma o condición particular no es posible indicar las medidas según mensura, no será exigible ese dato, bastando para ello que el profesional indique en el gráfico nomenclatura catastral no cita o la correspondiente nota cartográfica que justifique la situación.
está hablando de la nota cartográfica que va a ir asociada en la información alfanumérica que cargamos en la clase anterior. Anchos de calle, rutas, avenidas, pasajes, indicar la frentista y las que corresponden a las proyecciones de la línea municipal de la parcela mensurada. ¿Cuáles serían? En este caso sería esta calle, esta calle. Si fuera una parcela medial ubicada acá, tendríamos que poner la calle La Falda, el ancho de La Falda, y el ancho de Alberti y de Ascuénaga. Relevadas, o sea, las tenemos que medir cuando vamos, ¿sí? Bien. Sigo. Nombres o número de calle con el nombre de la avenida, ruta, pasaje, lo que correspondiere, y en caso de no tener nombre ni número, consignar las siglas sin nombre, ¿sí? S/N. Parcela, bueno, bloque círculo con la designación de la parcela únicamente y con sus medidas según mensura, superficie, las proyecciones de las líneas medianeras y de sus lineros. La distancia esquina será hasta el cruce de las líneas municipales. Bueno, esto lo vimos en catastro, lo reitero, no se les ocurra poner una distancia esquina incluyendo la ochava, o sea, sin, lo dije mal. La distancia esquina va a la intersección de las dos líneas, ¿sí? No podemos indicar una distancia esquina descontando lo que sería el cateto de la ochava, ¿sí? Es la intersección imaginaria, porque seguramente la ochava se supone que no está ocupada, de esas dos líneas municipales, ¿sí? Por eso cuando lo vemos en catastro, cuando armamos la plancheta para ir a hacer el relevamiento, en las planchetas que podemos llevar, si la ochava está cedida, tenemos que investigar qué dimensión tiene esa ochava para poder verificar cuál es esa distancia según título, ¿sí? Porque si tiene ángulo, no va a ser la medida estándar, que todos sabemos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo acá en Bahía las ochavas son de 6, de hipotenusa, ¿no es cierto? Son de 6 metros, entonces el cateto es de 4,24, ¿sí? En Olavarría creo que son de 3, corríjanme si no, Angie. Sí, hay de 3, ¿Y de o sea, de 3 4,24? de cateto, claro, de 3 de cateto y 4,24. Ah, y son de 4,24 de hipotenusa, sí. Sí, y hay de 2,50 de cateto y 3,53 de hipotenusa. Bien. Entonces es importante al momento que vamos a medir, porque por ahí la diferencia suponemos que está ahí y no está ahí. O sea, si la distancia de esquina nos da muy distinto, entonces siempre la distancia incluyendo la ochava. Perdón, sí. Consultita, Angie, porque no lo tengo claro y yo veo que son muy anchas las calles en Olavarría. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿20? Las calles 1732 y avenidas 2598. Ajá. Y avenidas también hay de 3464 algunas. Por ejemplo, la del Valle de 3464. Bien. Yo las veo como más grandes, deben ser las veredas más chicas, por eso. Y las veredas tienen 3 metros, me parece. 3 metros. Ahí no estoy muy segura, pero creo que alrededor de 3 metros. ¿Y 5? Sí, y 5 en avenidas. Y acá en los barrios periféricos también tienen 5 porque llevan las calles chiquitas. Mirá. Claro, las calles son de 15 metros también en algunos lugares. Claro, bien. Nada, datos de color. Bien, fíjense, ahí en el inciso I. ¿Y las manzanas cuántos son ahí? ¿De 100 metros? Son variables. Sí, en un promedio más o menos. Sí. Las manzanas están reglamentadas a nivel provincial, ¿sí? O sea, lo óptimo 100 metros, no pueden ser menores de 50, ¿sí? Y bueno, digamos, más o menos se adapta a lo que dice la 8912, ¿sí? Bien. Fíjense en el inciso I, dice lo que hablamos hoy, ¿no? No es necesaria
la distancia esquina no es necesaria cuando la parcela se encuentra en esquina, ¿sí? Pero igualmente tienen que saber que hay que medirla, sí o sí, ¿no? Por las dudas que ocurra algo. Si encuentran algo grave también, aunque diga que no sea necesaria, la consignamos, ¿sí? En caso de parcelas de nomenclatura rural, se indicará parcela rural zonificada como zona urbana. ¿No? En caso de parcelas linderas a ríos, arroyos, se indicará la intrapoligonal y la extrapoligonal, logrando de la suma de ambas la superficie de la parcela mensurada. Bueno. No sé, no tengo nada para decir de eso. No. Gracias a Dios que nunca me tocó una con un arroyito al lado. Es complicado eso. La intrapoligonal y la extrapoligonal. Nunca vi que con un estado parcelario se determine. Sí con una mensura, por supuesto, pero un estado parcelario no. Lo que pasa es que la normativa establece que si hay plano antecedente no es necesario medir la parcela rural, ¿no? Claro. Esto lo dice la normativa. De todos modos, siempre nosotros recomendamos que se mida. Sí, sí, pero acá no dice nada si es rural o urbano. O sea, claro, tenés razón. Yo, como lo referencié en lo anterior, que venía hablando de rural, pensé que podía ser. Sí. Bien, en parcelas sin salida a calle se indicarán 2 cotas de proyección perpendicular entre sí, según mensura a 2 calles de referencia para su correcta ubicación dentro del macizo. Todo esto son casos previstos. Seguro que cuando vamos a medir nos ocurre algo que no está escrito, y bueno, hay que tener sentido común para resolverlo y tratar de demostrar lo que ocurre, qué pasa en el macizo, qué pasa en la parcela, y mandarlo lo más completo que se pueda, ¿no? Restricciones y o afectaciones con su representación gráfica. Esto, por ejemplo, si tuviésemos un ducto que cruza la parcela que estamos mensurando, hay que indicarlo, ¿sí? Hay que indicarlo. El norte, con el grafismo de la biblioteca de bloques, solo admite un cuarto de rumbo de diferencia y se ubicará dentro del macizo o parcela cuando éste sea inexistente. ¿Qué quiere decir eso? O parcela cuando éste sea inexistente. Ah, sí, no sé, no lo entiendo. Se coloca el norte, como siempre, con medio rumbo, un cuarto de rumbo, hacia arriba. Ah, cuando el macizo fuera inexistente. Yo supongo que será por lo rural. Ah, tenés Puede razón. estar la parcela. Sí. Sí. Para el caso que sea rural, listo, perfecto. Medianeras, cercos, mojones, marcas y muros perimetrales con sus espesores, accidentes naturales, bueno, esto ya lo habíamos visto. Linderos con su designación. Notas mensura. ¿Qué casos previstos podemos tener? Alambrado mal emplazado, muro mal emplazado, ocupado por o al lindero, patio libre, terraza, restricciones. En notas mensura, yo, a mi criterio, por ahí, no sé, las chicas tienen otro criterio, yo pondría, por ejemplo, en mensura pondría el ducto con el grafismo que corresponde para ese ducto. Y en notas mensura aclararía línea de alta tensión, todo lo que corresponde. En notas mensura. Es lo que sería mi criterio. Eso no está escrito en ningún lado, pero bueno, acá como dice restricciones y afectaciones, y en este otro dice también, este era mensuras y también hablaba de las restricciones, yo en restricciones, en mensuras pondría el dibujo de la afectación que tenga. Y en notas pondría el texto de lo que corresponde a eso, ¿sí? Accesiones.
Contendrá las accesiones con sus siluetas, cotas, grafismos y tipología, polígonos de superficie, cubierta y semicubierta, los entrepisos, se graficarán como superficie cubierta, como una planta más. Tienen que existir tantos layers de accesiones como plantas tenga el inmueble. Eso es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Según la cantidad de plantas vamos a tener tantos layers de accesiones y de notas accesiones, ¿sí? Se deberá incluir en este layer la silueta de los edificios sin valor y cotas de referencia entre los polígonos del edificio y hasta el frente y costado de la parcela. Lo que hablábamos de referenciar los cuerpos de construcción a los límites de la parcela catastral. Notas accesiones. Contendrá los textos de cada accesión de acuerdo a las plantas que la misma ocupe. Polígono, formulario. Esto es importante, que es lo que vimos en la clase anterior. O sea, el formulario y el polígono es lo que después nosotros volcamos en la información alfanumérica, ¿sí? Área del polígono, superficie cubierta y semicubierta. En realidad vamos a hacer un polígono distinto según sea superficie cubierta y según sea superficie semicubierta. Para el caso de edificio, edificación sin valor también, ¿sí? Y acá, sobre las instalaciones complementarias, se distinguen las que son medibles y no medibles. Las medibles se graficarán de acuerdo a la planta que ocupe, que el mismo ocupe. Por ejemplo, una pileta con sus medidas perimetrales, en aquellos casos que por su forma no sea posible representar las cotas, se admite solamente el área. Silos con su radio, pavimento con sus medidas perimetrales, o tanques con su radio, ¿sí? Esas son las medibles y que las tenemos que dibujar nosotros. En las no medibles se utilizarán los grafismos, los bloques que corresponden a las instalaciones complementarias. Dice, los que se insertarán en los polígonos de las accesiones correspondientes. Solo uno por tipo y por planta, ¿sí? Por ejemplo, Quería decir... sí, dale, perdón. No, seguí. Por ejemplo, si tuviésemos que en planta baja tenemos radiadores, en el polígono en planta baja vamos a poner el simbolito de instalación complementaria de calefacción central por radiadores. Si tuviésemos otra planta alta, cuando dibujemos en accesiones 1, en instalaciones complementarias 1, insertaremos el iconito, el dibujito de calefacción central por radiadores, ¿sí? Entonces, solo uno por tipo y por planta. Dime, Graciela. No, iba a preguntar, pero Sí. ustedes no contesten y Víctor tampoco. A ver los demás, porque hay un montón con cámara apagada. Pregunto, en general, los que están con cámara apagada, por si están o no están. La circular 4 del 96 habla de qué piletas son las que deben ser incorporadas al catastro. ¿Qué dimensiones tienen, recuerdan, y cómo se identifican esas medidas perimetrales de las que aquí hablamos? Me escucho a los que están con cámara apagada. Mirá, hay chicos que todavía no cursaron evaluaciones. No, sí. Así Porque que ellos los liberamos a ellos. Los liberamos también, obvio. Menos mal, pues no tenía ni idea. No, yo tampoco tenía idea. Bueno, pues está, por Yo eso no sé, está pero bueno. me acuerdo de haber leído que tenía que ver con el material, con las dimensiones, pero no estoy seguro. Me acuerdo algo de elementos, pero no estoy seguro. Muy bien. Bien, no quedan liberados, chicos. Juan, Germán. Mayor de 15 metros Bien. cuadrados y 80 centímetros de profundidad sería computable. Sí, mayor a 15 metros cuadrados, mayor a 80 centímetros de profundidad, y la dimensión, ¿dónde la tomamos? A partir de lineal, quiero decir. El pelo de, no es el pelo de agua, Sí. sí, de la superficie. Sí, del el superficie del el espejo. espejo. Bien, perfecto, gracias Juan. Para liberarlo un poco a Ceci, así se relaja. Seguimos. Y de paso vamos preguntando.
Bien, muy bien. El layer notas en cualquiera de que sea mensura, accesiones o instalaciones complementarias, tienen por objetivo justificar y comunicar internamente. No estoy diciendo, no es el layer. Se los digo ahora. No es lo que estaba escrito acá. Los layers que acompañan al elemento que está dibujado siempre aclara y es el texto que indica algo relativo a ese dibujo que hicimos, ¿sí? En notas, que habla acá, está hablando de, quiero correr esto porque, ¿dónde está? Las notas del alfanumérico, no sé por qué saltó, sí, hace una aclaración de la base, digamos, la información que cargamos para registrar, pero en el alfanumérico, no en lo que sería el dibujo en sí, ¿sí? Dice, tiene por objeto justificar y comunicar internamente discrepancias o aclaraciones cartográficas o valuatorias. Recuerdan que lo vimos la otra vez, se los dije, no sé si se acuerdan, que podríamos indicar que la plancheta tiene algo desactualizado, un nombre de calle, o, no sé, indica mal la nomenclatura, o digamos, es algo interno entre el profesional y el visador. ¿Sí? Es eso nada más. Bien, pueden ser cartográficas o evaluatorias. Dice, a través de estas, el profesional justificará las discrepancias que surjan en la mensura respecto a los antecedentes catastrales. Linderos, rumbos, superficie de la parcela, distancia esquina, ancho de calle, etc. ¿no? Forma el macizo. Entonces, eso lo vamos a volcar en el PGF, ¿sí? Con este fin, marcando en el PGF, en el rubro discrepancias con antecedente catastral, y a través de un grupo de ítems, originará el subsanamiento de inconvenientes previos al control del trámite, la ausencia de la justificación, podría ser un rechazo del trámite, ¿sí? Si algo no coincide, el visador podría decir, bueno, observado y lo devuelve rechazado, ¿sí? En las notas valuatorias se aclara algo que ocurre con referencia a las planillas de revalúo, ¿sí? Bien. Esto ya es más me parece que lo dejamos acá porque ya sigue también con lo que ya vimos el otro día, que era el informe técnico, que era, ¿se acuerdan? Esa sí es la nota que va a aparecer en la registración y que, digamos, se publicita. No es una nota interna entre el profesional y el visador. Esta va a estar en el certificado catastral, ven que acá dice, pero me fui de lo que es el dibujo, ¿sí? No, esta circular hace aclaraciones sobre el dibujo y sobre la información alfanumérica. Bueno, vamos a ver, por último, les muestro otros ejemplos. Volvemos a este. A ver. Este ya habíamos prendido todos los layers, creo. Cotas, bueno, sí. Bueno, primera que, o sea, nadie lo preguntó, pero no tiene ninguna instalación complementaria ni nada como para mostrarles. Iba a probar insertar insert bloque. Les quería mostrar los bloques que hay, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Porque no los veo yo a ustedes y Sí. estoy. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Bloques. Ahí les muestro los bloques que tenemos para insertar, por ejemplo, para las instalaciones complementarias. Aire acondicionado. A ver. Ahí está. A ver si ahí me lo... no sé en qué... Bueno. ¿Es bueno qué? Uno bueno. Okay. Ahí está. No tengo...
Ahí te lo insertó, me parece, pero... Sí, pero espera que no sé en qué layer estoy. En Una DevPoint que está apagada. apagado. Error de principiante. Instalación complementaria. El verde ese, sí. Instalación No, pero complementaria. no lo inserté en instalación complementaria. Ah, Tendría que estar ahí vigente. A ver ahí si está. puedo. Insert. Bueno. Acá. Qué lindo que quedó. Bueno, uno le puede dar la escala, lo que quiera, achicarlo, agrandarlo, y por supuesto, trasladarlo. Esperen que lo voy a escalar porque si no, no va a entrar. Bueno, no chiquemos tanto, pero no. Lo indicamos en el layer. Yo ahora estoy en el layer, ya les digo en qué layer estoy porque me fui de la pantalla, AutoCAD, ahí está. En instalaciones Instalación complementarias complementaria. 0, y entonces lo ubico en el polígono que esté, ¿sí? Aire acondicionado, podría ser en toda la planta baja, ¿sí? Me indico ahí. ¿Qué otro podríamos insertar? A ver. El norte, lo tenés también ahí, ¿no? Norte, sí. A ver, andá Norte pasando. 1. El norte Parate está arriba ahí. de cualquiera de esos, a ver cómo se ven. ¿Todos son letras o hay algún dibujito? No, hay de todo. A ver, ascensor hidráulico, no sé qué es eso. Boca de incendio, ahí está, ese dibujito. Esto vienen con la plantilla. Ustedes la pueden bajar de la página de ARBA y van jugando con eso. Ese, calefacción. Ah, mira, Angie, piso radiante. Ahí está, mira. Ahí está. Sí, porque han agregado un montón de cosas. Sí, incluso Cámara de aparte van congelamiento. cambiando. Detección de alarma. Aparte hay que estar atento porque uno a veces se olvida de verificar si hay... Nunca como no están en las detección. rubros de instalaciones complementarias del formulario. La detección de alarma no se evalúa. La alarma no se evalúa. Claro, Hoy por no se eso. Yo evalúa. creo que deben estar en la mira de hacer algún cambio a los revalúos. Es probable, porque para que Sí, capaz agreguen que todos por eso. estos bloques, es probable que en algún Rociador, momento se actualice, ¿no? riego por aspersión. Parcela Está raro número. eso. Este parcela. Oh, bueno, no, ahí está, me quedó un poco grande. Ahí, me deja, porque yo le puse, vieron que antes de insertarlo le puse que lo pueda escalar en pantalla, ¿sí? Se deforma, bueno, no conviene hacer eso, pero bueno. Y me habilita para poner, qué sé yo, parcela 15. Ok, y ahí quedó parcela 15. Si nos pasa esto, le aplicamos un factor de escala y listo. ¿Sí? Lo que hice yo recién. O sea, no importa. No nos volvamos locos con el tamaño porque después lo No. escalamos. Listo, ¿sí? Bueno, ¿qué otro? Bueno, el norte. Decíamos norte ahí, fíjate que hay dos nortes. Norte 1. Este es un dibujito Sí. y este es el otro. Ahí está. Y después, obviamente, como bloque lo rotamos. ¿Sí? Se rota y listo, para el rumbo que corresponda. Si lo estamos haciendo en la plantilla, como en este caso que está superpuesto, el norte es siempre para arriba, ¿sí? La cartografía de ARBA está orientada con el norte para arriba. ¿No? Podríamos no hacer el dibujo superpuesto a la plantilla. Podríamos hacerlo solo, ahora les voy a mostrar. Bueno, sigue, rampas vehiculares. Mirá qué lindo el autito, nunca lo había visto. Puerta contrafuego, rociador, silos. ¿Sí? Bueno, podríamos, esto lo dejamos como tarea para ustedes. Bueno, una pregunta que, o sea, surgió desde el minuto 0, que se implementó en la registración, un comentario más que una pregunta. Nosotros
generalmente cuando vamos a hacer el relevamiento, las medidas no nos coinciden exactamente en las distancias esquinas. O sea, si nos coinciden, fantástico, pero muchas veces no coinciden. Entonces, ellos dicen que hay que georreferenciar. Pero, ¿a qué costado del dibujo pegamos la parcela catastral que determinamos nosotros? ¿De un lado, del otro? ¿Sí? O sea, esa decisión, por eso yo, desde el momento que vi que había que hacer esto, me pareció, digamos, que no tenía, o sea, esta nos dio, o sea, bueno, no sé cómo no nos dio porque pusimos según catastro, pero muchas veces encontramos que sobra o que falta, ¿sí? Una distancia esquina. ¿Y qué hacemos? Supongan que es una parcela acá medial. El dibujo, ¿lo pegamos a este costado o a este otro? Y es una decisión que hay que tomar y no sé hasta dónde, por eso a mí me parece medio este sistema se dejó sin efecto porque yo puedo pegarlo a este costado, pero después viene Graciela, hace un estado parcelario acá y lo pega distinto a lo que yo pegué y se van a superponer los dos, porque la idea de esto, de normalizar el croquis, era que ellos iban a armar un continuo de la provincia con todas las accesiones, con todo, o sea, le armamos el registro gráfico completo hasta con todo el detalle de las instalaciones, de las accesiones, de las instalaciones complementarias. Ellos, si superponen todos los estados parcelarios que se van registrando de un macizo, ellos abren la plancheta y tienen un dibujito por cada una de las parcelas, con todo lo que cada agrimensor determinó, ¿sí? Pero a mí me surgió como, digamos, del otro lado, de afuera de catastro, ¿qué pasa si un agrimensor toma un criterio y otro agrimensor toma otro criterio? Eso no es georreferenciar entonces. Claro, claro. Eso no es georreferenciar. No, es Georreferenciar es ubicar en un geolocalizar. sistema de coordenadas que te dan la referencia. Acá te dejan librado que vos lo pegues donde vos querés. Le faltaría para georreferenciar. Por eso en la resolución 56 se habla de geolocalización. Eso es. No de georreferenciación, que para mí esa es la diferencia, porque es como dice Ceci, a veces, primero que a veces las medidas de la plancheta de XF no coincide lo que está acotado con las dimensiones que tienen, entonces a veces no lo podés acomodar. O te queda en una distancia de esquina, pero la otra no, porque me diste distinto. Es geolocalizar, entonces, no es georreferenciar. Claro. Muy bien. Incluso si vos medís con GPS y lo vinculás, cuando pegás en coordenadas el DXF sobre el relevamiento vinculado, no te coincide, tenés diferencia de 1 metro. O sea que tampoco el DXF está georreferenciado, no, digamos. Bueno. Y en este caso, como vos decís, es porque las dimensiones también las pusiste según catastro, pero si los hubieses puesto según mensura, que tal vez ahí no tendrías duda y casualmente porque está en esquina lo hubieses ubicado sobre, digamos, en este caso sobre la intersección de líneas municipales, ¿no? Y hubieses, entiendo yo, se me ocurriría a mí, la mayoría de las veces no coincide. No coinciden, sí. ¿No? Es Entonces, más, me llama la atención que haya coincidido tanto en este caso. Sí. Vamos a ver este otro, por ejemplo. Este ya está dibujado sin plantilla y hoy lo registran, ¿sí? O sea, no se exige la presentación sobre la plantilla. Y disculpen, me confundí. Este está preparado para hacerlo en la cédula en papel. Me confundí. Este otro les quería mostrar. Este era el caso que les mostré por arriba el otro día. Vamos a apagar el layer, a ver, por ejemplo, no es un baldío. Notas, accesiones. Tiene planta alta. Ahí, y vamos a ponerla. Ahí está. Este es una manzana que está consolidada en varias etapas y
digamos, se consolidó con un desfasaje, digamos, la mitad de una manzana tiene una disposición y la otra mitad tiene otra disposición. Entonces tiene estos saltos que se provocan acá, y tiene en este otro contrafrente acá atrás, esperen que lo prendo acá. No, ¿dónde estaba esto? Me equivoqué, voy a colocar este. ¿Ven? Tiene otro salto acá, que yo lo dibujamos en notas mensura, ¿sí? Esto debería tener un texto también, que no sé por qué no está, porque lo habíamos puesto, capaz que cuando bajé el archivo no... esto es un desplazamiento de la línea municipal, ¿sí? 10 metros 28, yo no tengo la plancheta, no sé la dimensión de título, pero estoy segura que la parcela era de 10 por 30, ¿no? Y fíjense la diferencia que tenemos en las dimensiones. Tiene 10,28. Este sería un caso que podríamos haberle puesto el ángulo. No lo pusimos, ¿sí? Pero podríamos haberlo puesto. Distancias a esquina, según título, según mensura, según título, según mensura. Iguales. Ancho de calle, 17,55, 11,22, 10,71, 17,31, 17,78, digamos, es un lugar acá en Bahía que algo grave pasó, que una calle o no se dio completa, ¿sí? O se materializó. Entonces todo eso tiene que quedar en evidencia en el croquis que hagamos, ¿sí? A su vez, tenía accesiones, polígonos, ahí lo prendí. Esperen que ahí me quedó. Cada polígono con su dimensión, ¿sí? Cada costadito del polígono con su dimensión. Y en el layer notas accesiones 0, la indicación del polígono, formulario y superficie, ¿sí? Tenemos acá un formulario 903.1 y un 903.2. A su vez tiene una planta alta, que la dibujamos en, voy a apagar las accesiones 0 para que se vea. ¿Dónde está? ¿Y si lo cambié de layer o no tenía planta alta? No, no tenía planta alta. Estaba el layer, pero no tenía planta alta. No. Por ahí también nos pasa que generamos un dibujo con un estado parcelario que tiene planta alta y lo modificamos, lo grabamos como este y nos quedan los layers que creamos para lo anterior. No pasa nada igual. El tema es que no queden rayas o puntos, digamos, líneas, que no corresponda a nada que tenga que ver con el dibujo, que también lo observan, ¿sí? Bueno. Este otro, creo que este tenemos, porque lo tengo puesto como ejemplo de que tiene muchas plantas. Este tiene, vamos a ir apagando. Accesiones, vamos a dejar accesiones 0. Ah, tiene no sé, después que lo vea les digo. Este tengo la plantilla, a ver si tengo... ¿Ven? Fíjense. La plantilla, el límite de la parcela llega hasta ahí y hasta acá. O sea, la dimensión que tengo según catastro en la plantilla es más grande que lo que nosotros determinamos para la parcela catastral. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde lo pego? ¿De este lado o de este otro? Bueno, seguramente si la distancia esquina que quedaba bien era para este lado, lo pego a este costado. Pero a lo mejor viene otro agrimensor y dice lo contrario. Y entonces, para armar ese rompecabezas, se empiezan a superponer, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que apago las accesiones, dejo accesiones... Además está como virado, ¿no? Como girado.
Mirá acá abajo. Ahí hago. Por eso, a eso voy. Sí. Ahí está. Fíjense este límite. No sirve, para mí no sirve. No, no sirve. Para lo que se propuso en su momento, ¿no? Bueno, entonces tenemos una accesión en cero, donde tenemos polígonos con superficie semicubierta. Si no está mal hecho, debería estar en notas mensura. Ven que en notas mensura indicamos patio y patio, ¿sí? La superficie y la nomenclatura de la parcela en el layer mensuras, ¿sí? Bien, todo formulario 903.1, donde se discrimina, hay un polígono de superficie cubierta y 2 polígonos más de superficie semicubierta. Esta es la semicubierta que se marca, ¿se acuerdan que lo leímos? Con 2 líneas cruzadas. Ahora voy a aprender accesiones 1, o sea, planta alta. Tengo planta alta, planta alta. Está en azul. Tengo un polígono 6, que corresponde a un formulario 903.2, un polígono 5, que corresponde a la misma data que la planta baja, y un polígono 7 de semicubierta, que corresponde a la ampliación del 903.2. ¿Sí? Entonces ahí tengo superpuesto lo que es planta baja con planta primer piso. Por supuesto, si toco este es notas accesiones 1, ¿sí? Si toco lo que está en rojo es notas accesiones 0. Va todo en el layer que corresponde según la planta donde se ubique. Y a ver si tiene, no creo, pero... Ah, sí, tiene subsuelo. Tiene subsuelo. Pensé que estaba el layer creado. Y tiene un sótano, ¿sí? Un sótano que corresponde a la planta -1 y al revalúo originario de la data más antigua, del 903.1. Este polígono, la descripción, en notas accesiones -1. Lo que nos piden normalmente es que el dibujo, cuando lo generamos, lo pasemos a layout y lo grabemos con esta imagen, ¿sí? No sé por qué. Fíjense la diferencia de la manzana dibujada por nosotros, que surge a partir del relevamiento. No sé si medimos estos costados, la verdad no estoy en condiciones de decirle, pero está como girada y además con muchas diferencias, ¿no? Bien. Sí. Preguntas. Los chicos que están con la cámara apagada, por favor, si la pueden encender. Yo no puedo prenderla porque la verdad no estoy en condiciones, estoy media No hay problema. enferma, por eso. Bueno. Sí. No hay problema. No sé, ¿quieren preguntar algo, chicos? Este dibujo es el que vamos a agregar en el PGF que vimos el otro día, que se agrega, creo que es el plano, no me acuerdo, ¿cómo le dice plano o croquis? ¿Cómo le dice el archivo? No me acuerdo, ¿cómo dice la solapilla? Uy, la pucha. Adjuntar plano o algo así. Adjuntar planos, sí, o croquis. O croquis. Sí, No me acuerdo del textual, como dice, es el que se va a adjuntar ahí. Nos pide un punto sys, que eso es como un control para que nadie lo pueda modificar o algo así, que la plantilla lo genera cuando lo grabamos, y bueno, se adjunta y no sé si, bueno, lo vamos a ver en un encuentro más, como otra vez, porque lo vimos el otro día muy rápido,
cómo cargamos los polígonos con las datas, con los metros cuadrados y todo eso, por ahí lo volvemos a ver para, una vez que ahora ya vimos el dibujo en detalle, cómo lo asociamos a la información alfanumérica, ¿sí? Al archivo que tenemos que enviar. Bien. ¿Les pareció Muy muy bien, complicado? Cecilia. No. ¿Yo les puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Bueno, no tengo claro lo que son cédula papel, ¿sí? En qué caso se presenta. Y en el caso de tener que entregar la cédula al comitente, a quien realiza o encarga el trabajo, ¿cómo esa toda la información que se vuelca sobre el croquis, de alguna manera se selecciona algo de lo que se imprime? Pues yo veo que el dibujo, bueno, va un poco superpuesto, las capas, lógicamente. No se entiende ¿Seleccionás nada. algo para imprimir lo que le entregas? Sí, hoy se entrega el PDF impreso o en formato digital, lo envías por mail, y el croquis si te lo piden, porque en realidad cuando vos imprimís ese croquis se ve todo chiquitito, todo empastado, no queda claro. No es lo mismo que la cédula en Sí, papel, que se claro. distinguen las casas, que se distingue la distancia de esquina, que está... Si vos imprimís eso que yo hoy les mostré, queda todo, digamos, en una escala que no se lee. Podés hacer un zoom y hacerle una ampliación de eso, pero no se arma el croquis que se armaba antes. Hoy se envía así. Normalmente con el comprobante de registración, o sea, con esa cédula digital que les mostré hoy, que hoy tiene otro formato, se le entrega eso. No sé, Gracias, querés decir algo más, pero es así. No, yo sí, yo a veces sí imprimo el croquis, imprimo un zoom de la parcela, obviamente que depende del caso, sí. Sí, no queda muy bien, pero y cuando hay varios layers, varios pisos, suelo también acompañar esa información y después digamos, un valor, una impresión donde está el macizo ubicado, que ahí sí tal vez no se entiende demasiado. En realidad, como para que, digamos, se verifique la medición que nosotros estuvimos realizando. Esto viene de devolución, cuando se registra el estado parcelario, te van a entregar un comprobante de la registración, un resumen valuatorio y también viene el croquis dentro de toda la información que te reintegran. Entonces vos podés tanto hacerlo desde allí o desde tu archivo particular. Ah, bien. Sí, yo por ahí si me piden les imprimo, o sea, agrando la letra o lo que sea, como para que se vea un poquito mejor. Y claro, y saco un poco de escala el macizo como para poder, no sé, que se entienda un poquito más y se los entrego. Pero con el comprobante de registración y el resumen evaluatorio, ya estaría. Sí. Sí, un poquito en base al criterio del profesional, cómo lo resuelve. Sí, de todo. Perdón. Convengamos Dale. que vos no tenés ni sello de aprobación, ni Te devuelven nada. una cédula online que no te dice nada, te dice tu quit, y tampoco sé el código QR de la cédula online, si nunca lo escaneé para ver a dónde te manda, porque te la devuelven y abajo tiene un código QR. Lo vamos a hacer eso. La verdad que ayer estaba mirando una que me devolvieron, que se registró, y donde dice mi nombre y apellido, viste que dice nombre y apellido del profesional y quit. Y en los dos casilleros aparece mi quit, y no aparece el nombre y el apellido. Y me puse a mirar, qué sé yo, y no sé por qué salió así, porque en otra que mandé el mismo día salió bien, eran 2 linderas. No sé, se la llevé a la escribanía y le dije, mira, si tenés algún problema o algo, decime que veo cómo lo puedo solucionar. No sé si corregirla o qué, pero bueno, viste, qué sé yo, después te pasan esas cosas, vaya a saber. Sí, yo tengo mi opinión con referencia a todo esto, que sea en formato digital, que son avances importantísimos y que
logramos que un trámite que antes podía tardar 2 meses, en 3 días lo podemos registrar, porque antes teníamos que mandar una encomienda, la plata en papel, para que, digamos, es un avance importante. Pero también considero que hay cosas que quedan desprolijas, ¿sí? Por ejemplo, hoy los planos de mensura se aprueban y los suben a la web de ARBA en formato CAD. Y yo he encontrado planos que parecen los borradores. O sea, hay 3 versiones del mismo plano, que es el profesional, no tuvo la precaución de limpiar el plano y mandar el que se... Sí, no o hay otras parcelas de otros planos de mensura. Sí, le haces o un stand y tienen 4 mensuras de otras cosas, como que fueron trayendo datos de eso. Sí, y termina siendo desprolijo. A mí me pasó con un plano que no, o sea, encima era el mismo plano puesto varias veces y con diferencias. Y yo, ¿cuál es el que se aprobó? Porque no tiene el que está en DXF o en DWF, por lo menos está que no se puede modificar. Pero ese, varias versiones del plano, y yo digo, ¿cuál se habrá aprobado? No sabemos. Entonces termina siendo, es bárbaro el sistema, pero termina teniendo esas desprolijidades que hacen que esto que pregunta Germán, nos tuvimos que acostumbrar a eso. ¿Por qué? Porque la gente que te pide el papel y firmado y aprobado, con el sello de ARBA que diga que se registró. Claro, no te llega eso No dice actualmente. nada, no dice nada de eso. Porque antes por lo menos decía comprobante de registración, aunque sea. Ponele. Y no, voy a cortar la grabación.